Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Priscila Barba y saludo con mucho gusto a mi compañero Eric. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Priscila. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Exprésate. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un fenómeno que creo que a todos nos queda muy claro, que alguna vez lo hemos visto en las clases de geografía, de historia y actualmente está en las noticias, ¿no? Vamos a hablar del fenómeno de la migración y las implicaciones que tiene en el sector juvenil. Y para hablar del tema nos acompañan Rubén Flores, mucho gusto. Rogelio Delgado. Michel decía. Mucho gusto y bienvenidos. Bueno, pues ahora me tocó estar rodeada de puros hombres, pero pues vamos a comenzar con el tema, ¿no? La migración es un fenómeno milenario que ha estado presente desde la edad antigua, ya que el hombre era nómada y andaba buscando mejores frutos, mejores bosques para cazar y espacios más óptimos para dormir y descansar con su familia. Actualmente el fenómeno sigue presente en las aves, ballenas, mariposas y otras especies que buscan vivir mejor. Y es que tenemos que recalcar que esto es un instinto natural de todos los seres vivos, el cambiar, ¿no? Constantemente. O sea, la migración. Proceso de adaptación igualmente. Exacto. Simplemente el único ser vivo que se volvió sedentario pues fue el ser humano prácticamente. Cuando encontró las facilidades que quería, ahí se quedó. Comenzando con el debate un poco, para ustedes, ¿qué es la migración? Pues yo podría decir que la migración se da cuando un sector sale o transita por un territorio de un estado distinto al de su residencia por cualquier motivo. Esto se ve... Bueno, creo que esta idea es muy clara, ¿no? O sea, migrante es todo aquel que sale del lugar de donde está hacia cualquier otro lugar para hacer cualquier otra cosa. Básicamente. Bueno, yo considero que migrar es entrar o salir de un espacio geográfico, ¿no? Puede ser tal vez otro país, otro estado dentro del mismo México. Básicamente es eso, ¿no? El movimiento migratorio. Y bueno, ya nada más para agregar, porque ya lo dijeron, pues la diferencia entre inmigración y emigración, pues los que reciben y los que expulsan. Y obviamente hay factores los cuales obligan a las personas a migrar, o también puede ser voluntaria en algunos casos, sí. Pero que es económico, social, cultural, educativo. Hay diferentes puntos en los cuales convergen para que una persona migre a otra parte de su residencia. Y es que es muy fundamental también que mencionemos que esto puede también darse, por ejemplo, como lo que está sucediendo ahorita en Oriente Medio con los problemas en Siria. Definitivamente. Podría verse ahí una ola de migración, ¿no? Enorme, y se está viendo. Sin embargo, hay que recalcar que ahí ya tendríamos que entrar en una explicación un poco más específica de que... Claro, el contexto histórico. El refugiado nunca va a ser lo mismo que un migrante ni un inmigrante. Entonces ahí se divide, ¿no? Porque el refugiado claramente lo que busca es estar en un lugar seguro, porque el lugar donde él está peligra, ¿no? No hay condiciones para vivir y cuando se resuelvan, pues el refugiado va a regresar. El territorio en el que esté va a estar como en una reserva y ahí va a permanecer, ¿no? Y por ejemplo, el migrante, pues llega, se establece y busca, pues, hacer su vida en el lugar en el que se encuentra, ¿no? Depende también mucho de las facilidades que dé cada país. Por ejemplo, justo he visto que los Estados Unidos mexicanos brindan facilidades para el asilo de refugio, ¿no? Para el refugio, mejor dicho, para las personas que escapan de situaciones críticas en sus países. ¿No? Y ahí tendríamos el asilo político, que ya sería otra cosa, ¿no? Sería irnos a otros temas. Bueno, ¿ustedes por qué consideran que los jóvenes son los que más salen a buscar mejores oportunidades? Bueno, primer punto, porque el bono demográfico está en los jóvenes, físicamente. Son la población activamente económica. Sí, potencialmente que pueda ser productiva, son los jóvenes. Ellos son los que tienen las capacidades para poder migrar a otra parte, poder sobrellevar todos los riesgos que conlleva migrar lo vemos, los centroamericanos cuando quieren pasar por México para Estados Unidos, pues en el camino se encuentran una serie de dificultades espantosas, en las cuales se violan sus derechos humanos, son secuestrados, son cooptados por el crimen organizado. Todo lo que pasa dentro del trayecto del migrante, pues
obviamente una persona mayor no lo pueda resistir. Entonces son los jóvenes los cuales pues tienen una mayor posibilidad de sobrellevar todas estas dificultades, desde no comer por días, etcétera. También considero de que son más los jóvenes que salen a buscar oportunidades porque como jóvenes la mayoría no tienen una carga familiar, ¿no? Que llevar, no tienen que mantener una familia, no tienen hijos, no tienen mayores responsabilidades, tal vez que buscarse un mejor futuro. Y en esa búsqueda de tal vez nuevas oportunidades de estudios, de trabajo, no sé, depende cómo vean la situación del país al que van a llegar, es que pues salen y también a la aventura muchas veces, ¿no? Sí. Pues sí, como lo acaba de decir, es eso. El que los jóvenes quieran o tengan esa espinita de salir es la emoción, la aventura de querer buscar algo distinto. No siempre la migración se va a ir enfocada a buscar nuevas oportunidades o buscar otra manera, otro empleo, como lo acaba de decir mi compañero. A veces es por cuestiones de trabajo, a veces es por una cuestión educativa. Entonces, la migración en los jóvenes es más propensa porque, pues, son más tendientes a aguantar todo esto, el respeto y el aguante a las adversidades y todo. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Estamos de regreso para hablar sobre migración y las implicaciones que tiene en los jóvenes este factor o este fenómeno. Y para comenzar este bloque, ¿ustedes han podido ser partícipes sobre alguna experiencia de migración o han podido observar algún familiar, algún amigo, etcétera? Bueno, hay que mencionar, ¿no? Rogelio, que pues viene de fuera, viene de Perú, Así es. que nos explicara su experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que...? Bueno, aquí está nuestra primera experiencia, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Sí, bueno, yo vengo de Perú. He llegado hace como un mes y medio, vengo a estudiar un cuatrimestre y la verdad que me motivó mucho, bueno, el hecho de poder también avanzar con mi carrera, poder conocer un nuevo país, ¿no? Una nueva cultura, poder vivir nuevas experiencias, ¿no? Ganar nuevas experiencias. La verdad que he sido muy bien recibido aquí, tanto por la familia que me recibió en casa, por los compañeros de la universidad. Estoy muy contento, se parece mucho también a mi país, con ciertas diferencias también que le ha agarrado el gusto, ¿no? Otras experiencias cercanas que tengo es que tengo un tío y dos tías un tío y una tía que viven en Estados Unidos y otra tía que vive en Australia. Justamente para buscar mejores oportunidades de vida, se fueron a esos países a vivir, ¿no? Y la verdad que prácticas discriminatorias cercanas a mí no he podido, no tengo conocimiento de. Ok. Bueno, la Cámara de Diputados tiene una comisión sobre la migración en la cual hacen diferentes mesas de debate en donde invitan a personas migrantes, principalmente de Centroamérica, y no quiero ser el portador de malas noticias, pero sí hay una seria violación a los derechos humanos de los migrantes. En primera, no traen papeles, y en México la migra, se puede decir que mexicana, me atrevo a decir, igual o peor que la de Estados Unidos, porque sí, no. Aquí, en primera, de que los acusan de delitos que no
no cometieron. Cuando quieren pedir trabajo son discriminados porque no traes papeles, porque pues, no confío en ti, vienes de otro país, allá dicen que son quién sabe cómo, porque es parte de la discriminación que sufren los migrantes en México, y también lo vemos en Estados Unidos con mexicanos allá, sí, que son jornadas de trabajo larguísimas, que no tienen los derechos fundamentales, las prestaciones fundamentales en sus trabajos, que son regresados aquí sin nada, que mueren en el camino. Entonces, en esta plática, un joven de Honduras, no recuerdo su nombre, platicaba que él viajaba con su hermano en la Bestia. Uh-huh. En una de esas, su hermano cayó a las vías y murió, pues, aplastado, arrollado por el tren. Lo dijo algo muy desgarrador. Uh-huh. Lo ves cómo sufren los migrantes al buscar oportunidades. Ellos quieren una mejor vida para las familias que dejaron atrás. Si eres joven, pues tienes a tu madre, tienes a tu padre, que tal vez son personas que no pueden laborar o que no hay oportunidades allá. Entonces sí hay una carga sentimental que llevan uh-huh. muy fuerte, en la cual pues los impulsa pues a recorrer todo el país y no quedarse en el trayecto en diferentes estados, pues haciendo trabajos pues muy austeros con bajo salario, pero pues ellos tienen la intención y las ganas de seguir adelante. Y sí, o sea, hay que recordar que México es un país de tránsito. Esto quiere decir que somos un puente natural. Exactamente, somos un puente natural. Por obvias razones, nuestro vecino es Estados Unidos. Entonces, nosotros, en la parte sur del país, bien decían antes, a veces también somos muy salvajes, ¿no? no medimos las cosas, las consecuencias que podemos crear al maltratar también a los migrantes. Pedimos respeto y derecho a nuestros migrantes, pero no respetamos a los que vienen de otros lados. Entonces, la violación o la práctica discriminatoria que yo pudiera notar, y creo que se ha tocado, es exactamente esos centros migratorios en donde se acumulan grandes porciones de migrantes y se les deja en un centro, concentrados y sin poder moverse, sin poder tener un sano desenvolvimiento, ¿no? Y esto que lo peor es que no son personas adultas, sino la mayoría, como ya lo platicamos en el bloque anterior, son niños. Entonces estos niños se les priva de ciertas libertades, ¿no? No podemos mantener a un niño encerrado en una sala de migración porque, pobre niño, ¿no? O sea, él está inquieto, quiere jugar, quiere hacer cosas, pero al ser migrante, al no tener papeles, entonces no podemos dejarlo, ¿no? Tenemos que recluirlo y estar como prácticamente encerrarlo en una cárcel. Sí. Entonces es fatídico. Y la responsabilidad, ya va a decir, la responsabilidad del Estado mexicano. Pero ¿por qué la diferencia? Como lo decías, el refugiado tiene facilidades para salir al país, sí. Porque viene como ese de un peligro como inminente. Protegido. Exacto. Y va a estar en una zona específica. Y los migrantes también pero simplemente los migrantes no son reconocidos por el Estado mexicano, entonces es la principal diferencia que hay, y vienen también de un peligro inminente de su país, que es falta de alimento, falta de simplemente educación. Los sirios, es peligro inminente de lo que está causando en sus países, entonces por eso tratan de ellos de sobrevivir, de salir de ese conflicto, porque ¿qué tiene la población? ¿No? Ni modo que tome las armas también y vaya en contra de todos tus movimientos y se defienda, ¿no? Prefieren subsistir y hacer sus vidas en otros lados. Y la falta de protocolos para poder sobrellevar el problema de la migración en México, que aunque seamos un puente natural, es un problema que debe de solucionarse. Y ¿sabes qué? O sea, hay un problema muy fuerte de discriminación porque estando en el mismo continente, y no es para hablar mal de la migra mexicana, pues siguen discriminando completamente a los mismos centroamericanos o a los mismos sudamericanos. No sé si a ti te pasó, Rogelio, que la migra te llegó a tratar mal o porque, o sea, a mí me han contado experiencias de mexicanos que regresan de Brasil, países de Sudamérica, y que la migra los trata muy mal, o sea, que ni siquiera saben si son mexicanos o no, pero que son completamente despectivos. Bueno, en lo personal no, vine con todos mis papeles listos para mostrarlos por si acaso, pero vine preparado, pero no, gracias a Dios no tuve esa mala experiencia, pero sí, de hecho, hay países que sí
sí son muy, muy rudos a la hora de tratar con extranjeros que llegan al país, ¿no? Son muy desconfiados y pues también por experiencias pasadas hay motivos por los que pueden ser, pero igual hay que respetar a las personas, ¿no? Claro. Yo, una experiencia, ya la recordé una vez en la frontera de Belice. Pues yo iba a entré al país, ¿no? A Belice. Entonces, pues yo entré por la vía terrestre. Yo recuerdo que, pues, lo primero que pasó por mi mente fue, no, pues, todo tranquilo, ¿no? Todo bien. Uh-huh. Pero, pues, la mayoría, la población en Belice, pues, la mayoría son, pues, son afro, ¿no? Son, afroamericanos, podría decirse. Sí. Entonces, pues, lo primero, pues, que vi es que uno me empezó así como que a hablar en inglés y a hacer señas todas raras. Y yo me quedé así de, ok, tranquilo, ¿no? Y igual, ¿no? Cuando yo intentaba ingresar, llevé mi pasaporte y todo, y me dice que cuánto tiempo me iba a quedar, que no sé qué, que bla, 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 que a dónde iba. Y le digo, pues es que estoy conociendo, no sé, no me sé el nombre de la calle todavía, pero es que ya deben saber a qué vienen, cuándo se quedan, a dónde van. Ay, qué horror. Y pues yo me quedé así, ¿no? Dije, realmente yo... Sí he visto gente negrita, ¿verdad? Pero sí me asustó, era un policía grandote, pelón acá, así, todo rudo, y me quedé así, está bien, ¿no? Si quieres no entro, ya me voy, ¿no? Pero bueno, podría ser como que mi experiencia. Bueno, pues vamos a nuestra segunda pausa, perdón, y regresamos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Muy bien, estamos hablando de la migración y bueno, el debate se puso intenso, Bastante. se puso muy interesante, pero ustedes, ¿qué creen que implique para las autoridades que se cargue más la población en determinadas zonas? Yo creo que sería como meter en problemas, ¿no? Tal vez a los gobiernos que no están establecidos como o no tienen un mecanismo para mantener un control acerca de esto, ¿no? Se preocupan durante sus campañas en todo de proponerte, ¿no? Sí, pues pero sí, cuando ya están en el gobierno. pero cuando llegan ahí se dan cuenta de lo que pasa con, por ejemplo, en los estados, ¿no? En los estados lo mencionábamos de que se van y se concentran en las orillas de las ciudades. Aquí lo podemos observar, el Distrito Federal está la ciudad y a las orillas te encuentras con mucha gente que viene de otros lados, que es la que la ha poblado. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Son los famosos paracaidistas, ¿no? Que llegan, se plantan, empiezan a hacer colonias, pero para esto pasa tiempo, y después empiezan a reclamar agua, empiezan a reclamar luz, empiezan a reclamar pavimentación, y pues ya se vuelve un problema, ¿no? Sí, o sea, la mancha urbana, como ya lo mencionaste, y eso implica que la movilidad dentro de las concentraciones de población es mala. La zona metropolitana del Valle de México, como municipios de Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, todos esos municipios Nezahualcóyotl, todos esos municipios que rodean el Distrito Federal, que son la fuerza productiva de Distrito Federal. El problema es que cómo se desplazan. Vemos muchas veces el problema del tráfico que hay en las entradas del Distrito Federal. Sí. Periférico es terrible en horas pico, y que el transporte público es nefasto. Que además no hay un buen desarrollo de la movilidad dentro de las concentraciones de población que hay, porque como lo hemos dicho, la centralización económica, educativa, todo eso afecta. Deberíamos de
desarrollar otras partes para que así pues haya en diferentes puntos formas de desarrollarse. En el Distrito Federal están las principales universidades, están las principales empresas, está los principales servicios. Son México, su principal indicador económico es los servicios. O sea, lo que más atribuye al PIB son los servicios. Entonces, pues necesita mano de obra esta parte de servicios para que pueda desarrollarse la economía. Deberíamos de hacer en otros sectores. Y para Estados Unidos yo creo que se beneficia de los migrantes porque es la mano de obra también de Estados Unidos, más allá de lo que diga Donald Trump. Mano de obra barata. Mano de obra barata, que son explotados, pero al fin y al cabo son los que han creado las ciudades en Estados Unidos. La comunidad hispana en Estados Unidos ha crecido tanto que ya es importantísimo para los que se van a proponer tener el voto de los hispanos porque ya son mayoría. Sí, yo no sé qué va a hacer este señor si llegara a ganar y saca a todos los migrantes mexicanos, a ver quién mueve su país, su economía, digo, porque es ahí donde viene todo. Desde mi punto de vista tal vez les puedo comentar un caso, lo que sucedió en Perú. Por los años 50 se incrementó mucho lo que es el terrorismo en la zona de la sierra, sobre todo ciertos focos. ¿Y qué pasa? De que la gente, sobre todo jóvenes, salían de sus tierras, iban a Lima a buscar nuevas oportunidades, a buscar también escapar del peligro, y se empezaron a instalar en las periferias de Lima. ¿Qué trae con eso? No solo en Lima, sino también en otras ciudades, como también comentan en el DF, tal vez exceso de población, ¿no? Falta de oportunidades, como dijo Eric, esta gente que tiene derechos, y justamente lo reclama a servicios básicos, ¿no? Ese es el problema, creo yo, también para las autoridades, poder ofrecer los servicios básicos para esa gente. Y esta población, ante la falta de oportunidades, muchas veces se crea sus propias oportunidades, lo que trae, en la mayoría de casos, paso a la economía informal, que tampoco le conviene, pues, al Estado, ¿no? Bueno, se mueve dinero, pero no hay impuestos y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? De que también de los pueblos de donde ellos sale fuerza laboral. Y ahora, ¿cómo desarrollan esos pueblos? ¿Cómo desarrollan esas regiones donde hay tal vez menos población en edad de trabajo, en edad económicamente activa? Esto trae también, como mencionamos, la centralización, ¿no? La centralización, exceso de población en la capital y falta de desarrollo en provincias, ¿no? Eso es lo que yo considero que son los problemas también para las autoridades. Sí, o sea, ya después de lo que dijo, nada que comentar, porque todo es ese problema que se generaliza, se metropoliza todo en un solo lugar, y después se aparta, las comunidades afuera se quedan sin recursos y sin oportunidades. El ejemplo más claro es la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuántas personas de fuera no vienen a tratar de hacerse el examen para tener un lugar aquí? Entonces, por eso tenemos tanto grado de deserción o gente que se queda en el camino y no hace una carrera universitaria. Así es, y bueno, pues el día de hoy se nos está acabando el tiempo, pero pues vamos a pasar a conclusiones. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo empiezo. Conclusiones rápidas. Deberíamos de incentivar la inversión en las partes donde menos desarrollo económico hay. ¿Políticas públicas? No, políticas fiscales. Incentivar la inversión, gasto público. El gasto público genera empleos. Entonces, si hacemos infraestructura de fuera de las zonas metropolitanas, que simplemente no DF, sino Guadalajara, Monterrey, fuera de estas grandes concentraciones de población, hubiera un gasto público mayor, o sea, que se viera más beneficiado poblaciones como en Guerrero, Chiapas, que es la de índice de desarrollo humano más baja, generaríamos empleos. Y así, combinado con la iniciativa privada, con incentivos fiscales, que lo vemos también en el Bajío, hay muchas ensambladoras de autos,
y ahí hay empleos. Querétaro fue un boom económico porque ha habido incentivos para Querétaro y también por su ubicación geográfica, la cual ha beneficiado de que también la población se vaya para Querétaro. Muchas casas han hecho en Querétaro. Y tampoco es hacer casas por hacerlas, porque podemos hacer una casa en, no sé, en un lugar donde alrededor no tengan universidades, no tengan empresas, no haya empleo, pues esto no se trata, y ahí andarían las políticas públicas para hacer un desarrollo integral. Ya, gracias. Pues hay que ver también la inclusión de estas personas que vienen fuera, de la migración, porque como habíamos comentado, la migración no siempre viene de estado a estado, sino también viene de una entidad federativa a otra. Entonces, esto también radica en que pueden modificar su forma, sus costumbres o la forma de trato de estas personas. Entonces hay que buscar una unificación para que las personas exista una sana convivencia entre unas y otras y no exista un desapego o malos entendidos para no ser productivos y apegarlo más a una sola línea para hacer producir este país. Muy bien, yo... tú no. Perdón. Bueno, creo que también mis compañeros han dicho ya muy buenas conclusiones. Considero de que las autoridades de cada región deberían hacer atractivas también sus regiones, sus provincias, para que pueda entrar inversión privada, para que la fuerza laboral no se vaya de ahí, ¿no? Y no solamente salga gente, sino entre y así puede ser también en cada estado, ¿no? Uh-huh. ¿Tú, Eric? Por mi parte yo creo que es algo muy importante lo que he mencionado, ¿no? México por excelencia es un país centralista que se ha dedicado simplemente a crear todo aquí, ¿no? Pero yo creo que también aquí entra en juego la inversión privada. ¿Por qué se viene aquí? Pues porque el gobierno, para que haya inversión privada, sabemos que tienes que ofrecerle facilidades a una empresa para que entre al lugar, ¿no? Seguridad y todo eso. Yo creo que otros estados no se van porque por lo mismo, no te ofrecen la seguridad, no te ofrecen que te van a proteger tú estando ahí como empresa y en cualquier momento vas a vivir cualquier deterioro, ¿no? Entonces yo creo que eso es, tal vez ahí sí apoyaría a Rubén con las políticas públicas. Gracias. O el incentivo a las empresas privadas, ¿no? Que se le otorgue las facilidades para que entren a los estados o para que fábricas, lugares lleguen ahí y pues, ¿qué es lo que vas a generar? Mano de obra, bueno, tienes ahí la mano de obra y lo que vas a generar es el empleo, ¿no? Entonces, llegan todos ahí, llega una fábrica, por ejemplo, en Oaxaca la pones y pues vas a ver un incremento de empleo increíble. ¿Y claro. qué es lo que vas a evitar? Que la gente siga buscando, se siga saliendo hacia el lugar centralizado. Claro. No, yo creo que es mi conclusión sería incentivar o darle las facilidades a las empresas para que se esparzan, ¿no? En otros para lados. que entren, no solo lleguen al DF y a otros lugares. Bueno, por mi parte creo que también es un punto muy importante tocar como la protección a los migrantes, que no lo hemos hablado tanto, ya que como tú lo decías sobre la migración de estos dos chicos, que uno muere, es muy importante que haya, sobre todo en países como los nuestros que son de paso, que haya, pues no sé, como programas de protección a ellos, ya que muchos son menores de edad, vienen sin sus familias, vienen sin recursos, y también es importante proveerles de los recursos necesarios para por lo menos subsistir. Y ya en una de esas, pues poder desarrollarse. Y bueno, pues se nos terminó el tiempo de hoy. Muchas gracias por su atención. Soy Priscila Barba. Y yo soy Eric Ortiz. Y los esperamos en una emisión más de Exprésate. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año, cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.